Para ello debemos despertar. ¿En qué? En nuestro propio sendero. Pero eso nos sucede a nosotros, óigase bien, y aquí está la clave, es cuando escuchamos la voz de nuestros padres que clama en el desierto y nos llama. Hijo, eso es distinto, porque la voz de nuestro padre es la voz de nuestro pastor, de nuestro líder, de nuestro guía, de nuestro maestro. Que nosotros necesitamos orientadores sociales, sí. Que nosotros necesitamos en este mundo príncipes, sí. Pero el camino espiritual, que es el reino de Dios, no es de este mundo. Jesús el Cristo le respondió a Barrabás y nos dijo y nos legó en todos los evangelios: mi reino no es de este mundo. Y así considero, si recuerdo bien, que se lo dijo al mismo príncipe Pilato. Varias veces confirmó: mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿de qué reino hablan ciertos cultos? Porque si el reino no es de este mundo, ¿por qué ofrecen ese reino a este mundo? Si el reino de Dios y su justicia, la que vino a representar el Cristo viviente, dijo que no era de este mundo. Eso está claro. Entonces allí hay unas esperanzas mecánicas, es decir, un sueño. Y eso no es real. Ahora bien, quien comprende que el reino de Dios y su justicia no es de este mundo, sino que es en las regiones y en las moradas del Padre, o también en las regiones y moradas del Cristo, en sus mundos totalmente espirituales, es decir, supradimensionales, sabemos que es interior. Es decir, Él nos está diciendo, como dice Pablo, que aunque nosotros seamos partícipes de la carne, militamos en el Espíritu. Y esto es lo extraordinario del alma humana, o de lo que se conoce como el Hijo del Hombre, que Él enlaza, unifica y equilibra y enlaza tanto el espíritu como a la materia, como el cuerpo, como a la carne, conciliándolos en uno, haciendo partícipe el espíritu de la carne y haciendo la carne partícipe del espíritu. Eso en sí es el propósito del alma. Pero para cristalizar esa alma necesitamos amar. Pero para llegar al amor necesitamos renunciar a nuestro yo, al ego, a los agregados psíquicos, a esas legiones nefastas, totalmente anticrísticas, que moran en nuestro subconsciente, en nuestro inconsciente y en nuestro infraconsciente, y también que dirigen la personalidad nuestra, lamentablemente. Por eso necesitamos despertar conciencia. Por eso necesitamos de los tres factores, muy especialmente el de morir en el yo. Entonces es interesante que si el espíritu milita en la luz, pero tiene que ser partícipe de la carne, entonces va a estar atribulado por las leyes de la carne y va a ser tentado en la concupiscencia de esa carne a las tentaciones. Pero quien triunfa de la tentación, cuando el espíritu triunfa de la tentación a través de su conciencia, entonces logra la iluminación, logra la cristificación, logra experimentar el evangelio verdadero. Y entonces camina en el sendero objetivo, en el sendero real. Aunque cada uno de nosotros tenga su propio sendero, que dice Isaías que es un error, existe un único sendero, porque el Cristo dijo: angosto y estrecho es el camino que conduce a la luz, y muchos procurarán entrar y no podrán. Es decir, no son 3 caminos, ni 7, ni 12, ni 24. Es un solo camino. Ahora bien, que ese camino se relaciona, se corresponde en su proceso,
en el espacio y en el tiempo, y en el dinamismo revelador del ser, a través del drama cósmico, en diversidad de procesos de tránsito, pero es uno solo. Porque ciertamente el camino en un sendero es triuno, pero es uno. Es septuple, pero es uno. Y esto es algo interesante que debemos comprenderlo. Pero necesitamos comprender primero y vamos a ahondarlo después más profundamente sobre el sendero real. Continuando con nuestra segunda, dijéramos, segmento de Superando Nuestros Límites en esta edición 160, vamos a dar profundidad mayor a esto del camino, del sendero. Porque Isaías, en su mensaje extraordinario, metafóricamente nos enseña que estamos equivocados en el andar hacia la luz, hacia Dios, hacia la perfección, hacia la verdad, que todo eso es Dios y hacia el amor, porque andamos en nuestro camino, es decir, hacemos nuestra voluntad. Pero hay un detalle, hermanos, hermanas que me escuchan. Como dice el poeta, mis caros audiencia, mi cara audiencia. Ciertamente el error está en que si nosotros hacemos nuestra voluntad, es decir, caminamos nuestros pasos particular, erramos simplemente porque en primer lugar no tenemos voluntad. Nosotros tenemos algo parecido a la voluntad, es decir, nosotros tenemos una fuerza, una potencia capacitante y capaz de hacer y ejecutar lo que queremos y pensamos o deseamos. Eso llamamos voluntad, pero eso realmente no es voluntad. Para nosotros sí, pero realmente para un hombre que tenga voluntad verdadera, eso es una forma mental, porque para un hombre verdadero o estrictamente hablando en humano, en lenguaje humano verdadero, es decir, que la palabra intrínsecamente se relacione con lo real, quiero decir, con exactitud, con el término exacto, la voluntad pertenece a una estructura corpórea, íntegra, perfecta, de un cuerpo que pertenece al alma. Es decir, el cuerpo causal, que es el misterio quinto, según la orden de Melquisedec, que ya lo hemos dicho, que pertenece a ese misterio, es voluntad. Es decir, que la voluntad, con ese vehículo, que es el traje de bodas del alma, podemos viajar a través de los mundos espirituales y de captar no solamente la sabiduría, de sentirla y de interpretarla, sino de sentir el insecto, la brisa que pasa sobre las flores, el ímpetu del océano cuando es azotado por el rayo. Escucharíamos el clamor del águila y de su aguilucho y percibiríamos la hoja que cae desde el árbol hasta el suelo. Entonces, eso sí es voluntad. Ahora bien, como no tenemos voluntad, porque tenemos que crearla, por eso es que somos tan débiles, frágiles, por eso es que nos terminamos un proyecto totalmente y si lo terminamos cuesta mucho. Debiéramos reflexionar sobre nuestro estado interior, porque nosotros somos un ser no logrado. Un águila es un águila, un oso es un oso, y son felices en su contexto y en su espécimen y en su tránsito de vida, pero nosotros no, porque nosotros somos una cosa que no somos y lo que somos no somos. Es decir, nos casamos, nos divorciamos, nos volvemos a casar, nos volvemos a divorciar, queremos una casa, después la vendemos, queremos una cosa y después sufrimos con ella. Entonces no somos lo que somos, y lo que somos no somos, repito. Entonces menos podemos tener voluntad, porque si no tenemos una mente propia, menos voluntad. Pero en todo caso, esa sería la razón psicológica, desmenuzada para ustedes. ¿Por qué dice Isaías de que erramos? Porque tenemos nuestro propio camino. Pero sin embargo, Proverbios nos enseña
a través de la voz y de los versos y del legado de Salomón algo interesante en lo que respecta a el camino. Porque él dice así, en este caso es 6:23 de Proverbios. Porque el mandamiento es una lámpara y una luz es la ley, y la censura de la disciplina son el camino de la vida. Aquí hago una pausa. Aquí Proverbio, Salomón está conceptuando metafóricamente, a nivel, dijéramos, espiritual, lo que es el camino de la vida. No de la mía, ni de la suya, ni la de nosotros, no, sino el camino real que tiene que tomar un humano, que sería el camino que tiene que transitar para ser humano verdaderamente. ¿Quién es humano? El que está en el camino del humano, el que experimenta la humanidad en ese camino. Nosotros parecemos, pero no somos. Ahora bien, el que transita el camino de la vida, según Proverbios, según Salomón, que no solamente era un rey sabio, sino que era el único que siendo rey era sabio. Dice así. Y las censuras de la disciplina son el camino de la vida. Cuando él dice que un mandamiento de Dios es la lámpara y dice que la luz de esa lámpara es como la censura, la disciplina, son el camino. Entonces él está conceptuando tres palabras para darle significación al camino de la vida. Necesitamos entonces luz. ¿Por qué? Porque la luz viene de la lámpara y la lámpara es el mandamiento. Entonces el verbo de Dios que nos enseña el camino a seguir, su palabra, su mandamiento, su ley, es la luz que iluminará no solamente nuestra visión, sino nuestros pasos. Y es una ley, esa luz es una ley. Y así nosotros en luz podemos censurarnos en disciplina de nuestro errar. Porque cuando nosotros estamos en el sendero caminando, somos llenos de pensamientos, de sentimientos, de emociones, de conocimientos, de infinitud de aprendizaje. Es decir, somos llenados, dijéramos, internamente. Y también nosotros dejamos parte de nosotros. Entonces, esos dos elementos que son psicológicos, que se relacionan con el evento y con el estado interior, que es psicológico, nos lleva a comprender que el camino de la vida es totalmente luminoso. Es decir, el camino de la vida que conduce a Dios, es el que estoy hablando, es totalmente luminoso. Y al ser luminoso es solar. Y al ser solar es crístico.